entonces se accede directamente. Y bueno, vamos a ir pasando a hablar igual un poco del editor de textos, por ejemplo. Es un editor de textos muy sencillito, es para hacer archivos de texto muy sencillos, no tiene por tanto todo, es muy sencillo. Se va esto, escribimos el nombre de un archivo que queramos guardar. Todos los archivos que creemos se guardan en la ruta barra dev, que es la del sistema de archivos un poco virtual, vamos a decir, porque es lo que se almacena en la RAM. Vamos, que cuando apagamos el ordenador o la máquina virtual se pierden todos esos datos, porque ahora mismo al cargarse del sistema operativo, que es la ICD, como muchas distribuciones Linux, al cargarse eso, tenemos que se carga totalmente la RAM. Es decir, por ejemplo, en la ICD de Linux carga las cosas que tiene que cargar porque sí, pues como pueden ser el kernel o todo lo que son gestores de memoria, de la pantalla, del teclado, y luego cuando vemos un programa, un Firefox, una browser, lo que sea, lo busca en el CD y lo carga. Sin embargo, aquí carga todo el sistema operativo de tirón en la memoria RAM. Esto hace que consuma más, pero a la vez, una vez que hemos cargado, si lo hacemos en un PC real, una vez que ha cargado el sistema operativo que nos aparece en el entorno de escritorio, podemos sacar el CD y sigue funcionando entero. Entonces, a lo que voy, el entorno de escritorio que tiene este editor simplemente es muy sencillo. Se va metiendo todo lo que queramos escribir, y luego cuando escribimos exit tiene que estar exactamente puesto de ese modo, no puede haber un espacio entre medias ni nada. Se guarda simplemente, no es muy complicado, y luego para verlo lo podemos ver desde aquí también. Metemos el nombre del archivo y desde aquí es un archivo simple. Entonces, por ejemplo, si salimos a la shell, bueno, esta shell es tipo UNI, sale el usuario que estamos usando, live, arroba el sistema operativo, máquina, lo que sea, y luego la ruta en la que estamos ahora mismo. Bueno, pues el archivo que hemos creado con el editor de textos estaría en esta carpeta en barra dev, ahí lo tenemos, y le podemos abrir con cualquier otro programa tranquilamente. Y luego, volviendo un poco más al tema de la shell, tiene pocos comandos de momento, pero tiene un poco los comandos así similares en los sistemas Unix. Es decir, yo que sé, un comando normal muy sencillito que se use en Linux, VD, por ejemplo, para obtener la ruta en la que estamos trabajando, que bueno, la tenemos ahí, es un poco absurdo, pero esos comandos de esos, ls, ese tipo de comandos, son similares a Linux. De todas formas, tenemos el comando shell, que nos dice pues un poco todo lo que tenemos. Tenemos comandos integrados en la consola, es decir, que no están en ningún ejecutable directamente, sino que la consola lo reconoce y los ejecuta. Y luego tenemos los que ya están en archivos por ahí, por ejemplo, escribiendo, intentando ver estos dos directorios, ahí están todos los comandos que hay. Luego también hay otro comando que es el comando desktop, que es para volver al escritorio del que hemos salido antes. Pero eso no tiene ninguna cosa. Entonces ahí están todos los comandos. Como es la versión de pruebas, hay alguno que no funcionará o no funcionará bien. Bueno, y volviendo un poco más al tema del sistema, la organización de los directorios, de cómo está en cada carpeta puesta, es un poco bastante similar también a Linux. Tiene una carpeta home, donde se guardan una carpeta con el nombre del usuario, en este caso live, y ahí tendríamos exactamente todos los datos o cosas que guarda el usuario, que bueno. Luego tenemos kernel, que es donde está el archivo del kernel principal, y luego tienes, según cada arquitectura, tiene otro archivo complementario, digamos. Luego, etc., ahí se encuentran los archivos de configuración. Bueno, el archivo, solo hay uno. Y el archivo de configuración básicamente contiene todo lo que se ejecuta nada más arrancar el ordenador, el sistema operativo. Luego tenemos SRV, donde están los servidores que he mencionado antes, para que funcione la pantalla, el teclado, etcétera. Luego SBIN, en esa carpeta tenemos los comandos del sistema que se llaman, que son los que se usan para reiniciar el ordenador, apagarlo y ese tipo de cosas. Los podemos ver, los tenemos ahí arriba de todas formas. Esos comandos son init, que es como para reiniciar un poco sin apagar el ordenador. Luego tenemos bin, que es donde están todos los comandos así más de usuario, más que utilices para algo. Y luego tenemos USR, que es donde están los programas un poquito más grandes, como puede ser el entorno de escritorio, que nos
muy grande, pero es más grande que el resto de programas. Luego, bueno, hablando un poco de los sistemas de archivos, fundamentalmente usamos Lin. Lin es un sistema de archivos, eso lo usamos nosotros, que está basado en S2, en la versión original escrita en 1991, que escribió Linus Torvalds para su kernel Linux en su momento. Entonces, para cargar el sistema operativo, simplemente lo que se hace es se comprime, digamos, todos los archivos que tiene el sistema en un archivo comprimido, un zip, bueno, en un formato zip, es el formato GZ, pero se comprime en un zip y luego el kernel lo descomprime, lo carga y nos muestra un poco esto, que es donde están todos los demás programas y utilidades. Luego tenemos el sistema de archivos temporal, que es el que está aquí en /dev, que ya he contado, pues eso se pierde un poco todo lo que hagamos ahí. Y básicamente el sistema operativo lo usa para guardar información que es de un solo uso, digamos, es decir, por ejemplo, información sobre el tipo de teclado o la resolución de la pantalla o ese tipo de cosas, son cosas que cuando vuelves a arrancar el ordenador, si has cambiado de pantalla o lo que sea, se tienen que volver a cargar, entonces eso son cosas que... Luego tenemos el sistema de archivos Pro. Este sistema de archivos es un poco más especial, porque no es un sistema de archivos para guardar archivos como tal, sino se encarga de guardar archivos con información sobre los procesos que estamos ejecutando, sobre los programas que estamos ejecutando. Entonces la información que guarda la podemos ver con el comando ps y nos diría, pues, ese tipo de cosas guardas: el PID de los procesos, el identificador, digamos, el nombre de los procesos, luego guarda el estado, lo que está haciendo el proceso, y el CMD, que es la ruta del proceso, de donde se ha cargado, donde está alojado o como se quiera ver. Luego, bueno, con el comando mount, luego podemos ir viendo los comandos y demás. Con el comando mount vemos un poco los sistemas de archivos que hay montados. Ahí viene uno que es /dev/group, que es un poco simbólico. Simplemente lo que hace es te crea una ruta en la que te muestra los archivos con los que se ha cargado el kernel y el estado del kernel. Simplemente es eso, no es realmente muy útil, porque si eso se lo quita sigue funcionando perfectamente. Es más simbólico para también poder copiar esos archivos o trabajar con ellos. Bueno, ya hemos hablado de la documentación. Vale, luego un poco más probando comandos determinados y demás. Tenemos, bueno, por ejemplo, esto ya es bastante similar. Tenemos mkdir, una carpeta, por ejemplo. De momento son usos muy cotidianos. Luego tenemos Couch, con el TP, que es para copiar archivos. Entonces le tenemos que decir una ruta de, por ejemplo, le podemos decir que nos copie un archivo que tenemos aquí en nuestra carpeta personal. Le podemos decir que nos la copie aquí, por ejemplo, al archivo este que acabamos de crear. Y luego, por ejemplo, podemos cargar lo que hemos copiado, si me deja. Aún tiene sus fallitos, pero bueno. La idea es poder solucionarlos todos, aunque todo eso es imposible, pero bueno, por lo menos que se use. Entonces, de momento realmente no tiene muchos usos, más allá de lo que es probarlo para un uso propio, pero esto realmente lo que puede permitir es también disminuir un poco la cantidad de ordenadores que se tiran a la basura, porque es una cantidad impresionante. No se trata solo del tema de que no se tiren por sin más, es que hay muchos ordenadores. Una cosa es que hay un ordenador que está roto, que no funciona y no tiene mucho arreglo, pero es que si se va a puntos limpios o cualquier sitio, hay ordenadores bastante modernos que hay gente que ha tirado y que funcionan perfectamente. Entonces también se trata un poco de eso, que eso es un objetivo en segundo plano. El verdadero objetivo es hacer un sistema operativo para ordenadores Pentium 1 o MMX, un Pentium 2, que funcione correctamente, porque actualmente los sistemas operativos con más
soporte, vamos a decir, para ese tipo de ordenadores son sistemas operativos ya anticuados como Windows 95, Windows 3, Windows 98. Y las otras opciones que hay son distribuciones Linux que, aparte de que la mitad están también medio abandonadas o tienen poco soporte, realmente en 16 megas te corren terminales muy escasas y poco más. Hay muy pocas, no sé si hay una distribución Linux que es capaz de correrte un sencillo escritorio en 16 megas y en el momento en el que empieces a cargar algo ya se te sale de la memoria y es imposible. Entonces realmente son ordenadores que no les puedes usar para nada. Entonces la idea es hacer un sistema operativo, que estamos en ello, que sea básico, es decir, que no sea muy pesado ni muy complicado y que tenga, no hace falta que tenga una barbaridad de software disponible, simplemente que tenga pocas cosas, pero que sean ligeras y que funcionen bien, como puede ser el editor que hemos visto antes, que habrá que mejorarle un poco, y que sea un editor que no ve mucho, que no consuma mucho y que nos permita, pues eso, hacer textos, que al final es de lo que se trata, y sin consumir mucho y poder aprovechar esos ordenadores. Luego ya pues podría ir ampliando. Luego otra de las cosas en las que estamos un poco metidos también es en arreglar cosas que no son errores, sino cosas que no son muy estándar y que además provocan problemas por el tema de que estas máquinas se consumen más memoria, menos memoria. Para optimizarlo al máximo, se trata de eso. Al final, aunque sabemos perfectamente que al cargarse el sistema operativo dentro de la memoria, según vayan pasando las versiones, irá consumiendo más, pero eso al final tendrá solución. Luego también estamos intentando el tema de... Ahora mismo cuando te bajas el código fuente, tienes la opción de compilarlo y la opción de compilarlo y que te genere una imagen ISO para el CD. Estamos intentando meter una opción de que puedas usarlo, bajarte el código fuente y con una opción generar para CD, para USB, para disco duro y luego para la SD de la Raspberry Pi para instalarlo ahí cuando esté disponible el